Juan Carlos Alderete. ¿Cómo comienza la historia del María Elena hacia la década del 80? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo deciden tomar estos terrenos? Bueno, en primer lugar, en el 80, cuando viene la democracia, antes de venir la democracia, 82, después de las Malvinas, es decir, comenzaron la economía, hacía de que había una devaluación muy grande, un ajuste muy grande en todo, y por supuesto en los alquileres. Allí en ese momento ya se habían abusado tanto de que pedían adelanto en los alquileres en dólares. Por lo tanto, para muchas familias era imposible poder seguir pagando un alquiler. En ese momento estaba alquilando en Villa Luz Uriaga, es decir, y de repente nos enteramos que en el municipio estaban anotando para dar terreno. Iban a dar terreno y que allí construyeran cada uno. Bueno, no era tan así tampoco, porque cuando fui a hablar con la secretaria de Acción Social, que en ese momento estaba María Elena Argañará, es decir, nos dimos con que había que hacer una ocupación de unas tierras privadas. Entonces, desde allí, con la experiencia que venía yo estaba antes, en los años 70, en el movimiento villero, en la capital, trabajando justamente en la regularización dominial de la villa, en la capital, con algunos curas de ese momento, inclusive con Carlos Mujica, de la Villa de Retiro. Es decir, esa experiencia que teníamos, que era imposible poder regularizar las villas en capital, porque las leyes impedían, es decir, que tenían que tener unos metros cuadrados como mínimo, y allí no se cumplía con eso en la villa. Por lo tanto dijimos, bueno, veamos de qué manera, si son tierras privadas, cómo y para qué, y si hay posibilidad el día de mañana de obtener legalmente el terreno, ¿no? Así que así fue que hemos hecho rápidamente una investigación, es decir, en esa investigación era que los terrenos antes venían a cazar pato, porque era una laguna, es decir, primero había, muchos años atrás, era un horno de ladrillo, por lo tanto era un pozo donde se juntaba el agua y bueno, venían a cazar pato en ese momento, hablando de los 80, ¿no? Es decir, por supuesto que la investigación que hemos hecho, inclusive de que los dueños de varias hectáreas acá en La Matanza era de la familia Giardino. La familia Giardino, muy conocida, inclusive Villa Giardino en Córdoba, casi todo el pueblo de Villa Giardino en Córdoba es de la familia. Y acá tenían cantidad de hectáreas enorme. Casi la mitad de La Matanza era de la familia Giardino, en lo cual dijimos, bueno, acá tenemos posibilidad porque nosotros también vamos a ofrecerle de comprar los terrenos. Pero por lo tanto, es decir, fue una ocupación. Entonces una puja política que hubo en ese momento con el intendente de ese momento, que era Federico Russo, que él sí quería hacer que se transformara en una villa, porque justo estaba en una campaña electoral interna dentro del partido gobernante, ¿no? En lo cual dijimos con la secretaria de Acción Social, que era María Elena, dijimos, mirá, nosotros tenemos una experiencia que jamás vamos a poder regularizar, y yo quiero regularizar para tener a mi familia con seguridad de que nadie lo va a echar de ese lugar. Si no quiero repetir la misma experiencia de la villa. Entonces de allí también nos dimos la forma organizativa que nos teníamos que dar en el barrio, es decir, para que todos puedan participar, para que todos conozcan, porque también acá se cruza siempre, y en las villas también siempre se ha cruzado el negociado. Nosotros le llamamos negociado inmobiliario, pero no es tan que tiene una inmobiliaria y hacen un negocio, sino que algunos vivillos van, se instalan y después venden, compran a otro y viven y hacen plata con eso, ¿no? Y en esto de los terrenos también, ya veníamos con algunas experiencias de que también van a ocupar tierra, 2, 3, 5 terrenos, y después lo terminan vendiendo, ¿no? No es que se quedan a vivir. Entonces, lo primero que hicieron fue entonces tomar el terreno, dividieron en manzanas, lotearon. ¿Cómo fue esa primera parte? Bueno, la primera parte ha sido de que nosotros tratando de respetar el trazo de los barrios ya que existían, es decir, haciendo un cálculo, esta calle tiene que ser derecha, es decir, bueno, de acá a paso, a paso, y decir, bueno, esto va a ser provisorio hasta que logremos que se hagan una agrimensura, es decir, porque sin agrimensura tampoco vamos a poder llegar a una regularización, porque también la ley en la provincia de Buenos Aires hay también
un metro cuadrado que cada una de las familias tiene que ocupar, si no es imposible de que se pueda la regularización dominial, ¿no? Ah, sin estos metros nunca hubieran tenido, qué sé yo, el papel de escritura. Jamás. Si no lo podés tener, es lo que nos pasó en la villa en los años 70, ¿va? Es decir, que había intencionalidad política de regularizar, pero nunca se pudo regularizar justamente por esas trabas legales que había, ¿no? ¿Y en qué momento se forma la Junta Vecinal, la CCC, y salen a luchar, digamos, por las diferentes mejoras que se fueron dando a lo largo del tiempo en la historia del María Elena? Y esto, en el primer momento comenzamos nosotros, es decir, primero yo era sindicalista en ese momento, me ocupaba más de la parte sindical, del laburo, del trabajo, y ya viviendo, instalado en la ocupación, y de allí decir, bueno, que el abogado que siempre ha estado conmigo en la parte sindical, me dice en un momento, tráeme los papeles que vos estás, en la ocupación que vos tenés que decir que estás pagando. Y le llevo todos los papeles, contratos y demás, y realmente estábamos pagando, habíamos comenzado a pagar en cuota era un precio y al contado era otro. Entonces le llevo todos los papeles y allí me dice el abogado, lo están estafando legalmente. ¿Cómo lo están estafando? Sí, porque acá hay una palabra legal que es usucapión. Por la palabra usucapión es que vos estás pagando, lo que estás pagando es un juicio 20 años. Es decir, y tenía que, las cuotas se pagaban en un banco, toda una cosa así, diríamos, legal, pero era una estafa, porque el que se suponía que nos estaba vendiendo, que eran los abogados, el estudio de abogados, no eran los dueños eran los jardinos, es decir, volvimos otra vez a los jardinos, que eran los dueños. A partir de ahí comenzamos a darnos una forma organizativa para que los propios vecinos conozcan todo, sepan todo, decidan todo, y allí fuimos a una estructura de, por supuesto que había una incipiente sociedad de fomento en ese momento, cosa que cuando descubrimos esto comenzamos a hacer reuniones, todos los que estábamos viviendo ya en ese entonces allí, en lo cual dijimos, bueno, este no es un camino tiene que ser que realmente nosotros podamos triunfar mañana o pasado, pero este camino nos va a llevar desde que vamos a andar en el juicio, desalojo, y ya inclusive en forma inmediata estaba el desalojo también. Por eso es que buscamos los diputados en ese momento. Primero nos dimos una forma organizativa rápidamente, ¿no? Y ahí fundamos, ya fue en el 85, el 7 de mayo, por eso la Junta Vecinal se llama 7 de mayo, lo hicimos a propósito también, no es que la fecha no tiene significativo, ¿no? La fecha tiene mucho significativo, en lo cual en eso entramos a trabajar con los diputados para impedir el desalojo, el primer paso que teníamos que dar. Pero solamente se podía impedir con una ley de expropiación, es decir, con la intencionalidad nuestra que queremos comprar, por supuesto, de lo que los terrenos valían cuando nosotros fuimos a ocupar. Imagina que cada familia, cantidad de camiones que llevó de tierra para rellenar su terreno, porque cada vez que llovía se inundaba el barrio, es decir, teníamos que sacar la gente, los chicos afuera, en la escuela 90, en las casas de los vecinos que ya vivían, que eran pocos también, que nos ofrecían sus casas para sacar los chicos, ¿no? Así que cada vecino ha hecho una inversión muy grande en poder dejar el terreno en condiciones, o sea, habitable. También que ha sido un trabajo muy fuerte que se ha dado, pero gracias a la organización que se dio el barrio, con delegados, subdelegados de Manzana, con reuniones permanentes en la Manzana. Nosotros en el primer momento que fundamos la Junta Vecinal, le hemos dicho a los vecinos, la política nuestra es de ir a la regularización, pero con el Estado. No que sea la Junta Vecinal una intermediaria en la venta o compra de los terrenos, y tampoco la negociación con los dueños. La negociación con los dueños los vamos a acercar a la parte, o sea, al Estado y los dueños, para que después nosotros le compremos al Estado, que el Estado nos garantice a cada uno de nosotros, es decir, que cada uno de nosotros, lo que sea el boleto de compraventa o la escritura, lo tengamos. La titularidad del terreno, claro. Exacto, porque tenemos una concepción de que podemos ser muy buenos, pero si nos controlan mucho mejor. Y cuando uno tiene y maneja dinero que no es de uno puede decir, sin maldad, lo decir por necesidad lo puedo gastar, pero después no lo puedo devolver nunca más. Y entonces empiezo a hacer con las trampas y los vecinos van a quedar sin la regularización y algunos dirigentes se van a llevar el dinero. Es ahí cuando se consigue la ley de expropiación. Entonces, eso exactamente, eso impide el desalojo y ahí comienza un proceso de negociación, es decir, con el Estado, con los dueños, acercamos las partes,
también le llevamos propuesta de cuánto entendíamos nosotros que teníamos que pagar el terreno, porque tenía mucho menor valor hasta ese momento, porque todos los vecinos han rellenado su terreno para ser habitable. Hemos trazado las calles, hemos hecho las aperturas de las calles también con esfuerzo y con festivales que han hecho los propios vecinos. Festivales muy grandes que de desarrollo se contrataba máquinas viales para que hagan toda la apertura de las calles, trazadas las veredas también hacía ojo, es decir, y diciéndole a todos los vecinos, mire, si se tienen que correr un cachito, se tienen que correr porque queremos hacer las cosas como corresponde, que en la medida que les corresponde a cada uno. Todos los vecinos respetaron por el grado de organización que teníamos, ¿no? Es decir, a partir de allí, es decir, cómo nos íbamos instalando también, cada uno colocando un arbolito, es decir, para ya decir esto, de acá no nos movemos, de acá nos quedamos, y con la perspectiva de que sea nuestro el día de mañana. Es decir, ¿El Estado hubo resistencia por parte del Estado para que se tomen, hubo represión? Y no, al principio sí, es decir, con esa amenaza ya teníamos el desalojo, que eso, por eso teníamos amenaza y que ya estábamos rodeados como para que nos desalojen, en lo cual esa ley de expropiación que la hemos logrado con presión también, es decir, hemos trabajado mucho con los padres que vivían, los curas que vivían en el barrio, es decir, en ese momento era el cura Alberto Ruiz, el cura Paco también que vino y algunas monjas que vivían también en el barrio, y dijimos, bueno, encaremos todos juntos en esto para impedir, es decir, que ha sido con mucha presión, porque si nosotros en 24 horas no conseguíamos la ley de expropiación, nos desalojaban, ya nos habían rodeado para desalojarnos. Es decir, que fue todo el barrio al Congreso de la provincia, ocupamos el Congreso de la provincia, ese mismo día, la última sesión del año fue, se reunía senador y diputado, así que las dos cámaras se aprobó la ley de expropiación esa misma noche, ¿no? Y eso es lo que no... Con el María Elena, con el barrio ahí. Con el barrio allí, sí, llevamos toda la familia, los chicos, algunos se han quedado a cuidar únicamente el barrio, porque también elegimos algunos compañeros para que se queden a cuidar la casa de los vecinos que se habían ido. Nos fuimos muy temprano a La Plata, a las 9 de la mañana, ya estábamos allí en La Plata, y cuando se aprobó la ley de expropiación fue a las 2 de la mañana. Es decir, todo el tiempo allí, con los chicos inclusive, que los curas hacían con una media, que se sacó la media de él para hacer con papel y todo, para hacer jugar la pelota a los chicos adentro del Parlamento. Y las madres le decíamos, no les peguen mucho, pero pichen un poquito, que el chico grite, que haga lío, es decir, ahí adentro, para que apurar a los diputados, ¿no? Igual se han demorado, inclusive con cuestiones, por ejemplo, que las madres habían preparado los pañales con caca, para decir, si no llegan a aprobar en la ley de expropiación, tírenle los pañales al recinto. Es decir, fue una cosa... ¿Protesta? Sí, porque era una cosa muy fácil de poder llegar a una negociación. Es decir, ellos nos decían, pero si no quieren, algún sector no quiere aprobar la ley de expropiación porque sienta un precedente en la provincia de Buenos Aires, porque la facilidad tenían toda. ¿Qué me importa a mí del presidente que se sienta? Nosotros sabemos muy bien que se puede llegar a una negociación y que realmente es una decisión política. Es decir, no es que no se trataba de dinero, es decir, porque el mismo dueño había bajado el precio también de los lotes, porque entendiendo de que eso no valía nada cuando fuimos a ocupar, ¿no? Son 57 manzanas, en ese momento eran 1157 familias. Por supuesto que eso después creció porque los chicos se casan y no tienen dónde ir, viven en el mismo lote. Entonces, y hay mucha cantidad de asamblea, y eso fue por las tierras, fue en el 85, el primer corte de ruta que hicimos con los vecinos. ¿Y eso, en qué momento decidiste dar ese acuerdo? Decir, bueno, vamos a cortar la casa para visibilizar el conflicto, para visibilizar... Cuando teníamos el desalojo, es decir, teníamos que hacer, es decir, lo hagamos visible y salgamos en una asamblea que habrán ido mil familias, y salimos toda la ruta de la propia asamblea a cortar la ruta, que fue el primer corte de ruta que hicimos por las tierras del María Elena, ¿no? Y dentro de lo mismo, ¿no?, de lucha de conquista de derechos, ¿cuándo la desocupación empieza a ser un problema en el barrio? Y, en el María Elena, ¿no? Y ustedes deciden esto de tomar alternativa, de pasar a la acción directa de los piquetes, por así decirlo. Hacíamos todas las que corresponden legalmente, sí. Todos los pasos los dábamos previamente, pero ya cuando después se comprometían y no cumplían, ahí venía también la presión nuestra. Sí. Sin la presión era imposible de poder llegar también a que se cumpliera, ¿no? Es decir, por lo tanto eran las dos, nosotros decíamos en ese momento, tenemos que caminar con las dos piernas.
Si caminamos con una sola y creemos que nos van a solucionar, porque nos han dicho que no van a solucionar, perdimos. Así que usemos las dos piernas también y plazo. Plazo para cada una de las cosas para poder ir consolidando también el barrio, ¿no? Así que fue un respeto muy grande por el tipo de organización que nos dimos, y por eso es que el barrio quedó ya conformado, es decir, cada uno con su lote. Los lotes más chicos eran de 10 por 20, los más grandes eran de 11 por 40, que es lo que daba las manzanas, según la manzana, manzanas chicas, manzanas grandes, en lo cual llegamos a una negociación con los dueños, en los dueños trasladaron la negociación con el Estado, y allí también se dio distintas asambleas. Recuerdo que una de ellas que nosotros proponíamos como dirigente del barrio, proponíamos que las cuotas deberían ser de tal precio, y los vecinos, como estaban desesperados para regularizar, proponían elevar las cuotas, o sea, pagar el terreno más caro, las cuotas más caras, y nosotros con los fundamentos que teníamos, bueno, asamblea que perdíamos 1000 a 4, por ejemplo, una cosa así. Sí, pero después, como había un cuerpo de delegados que estaban autorizados a seguir la negociación, a hacer la negociación, yo reunía al cuerpo de delegado y el cuerpo de delegado me autorizaba que yo encabezara las negociaciones últimas que había ya con el Estado y con los dueños, ¿no? En lo cual, bueno, con los fundamentos que teníamos, le bajamos las cuotas que pretendía el dueño, le bajamos las cuotas que pretendía el Estado, porque el Estado es decir, quería hacer negocio, no solo ustedes no hagan negocio con nosotros, porque nos hablaban de cobrar un poco más para que eso esté en un banco, banco de tierra que le llamaban en ese momento, es decir, no van a usarnos a nosotros, y el Estado nos tiene que solucionar a nosotros el problema. Así que también le bajamos, y en eso fue que yo siempre ha quedado como una anécdota en el barrio, como la trampa que yo hice con los vecinos, no así con los delegados, porque ellos me autorizaron que yo siga la negociación, ¿no? Y la negociación también se ha llegado a buen término, que de la negociación, ¿en qué consistía? Los terrenos más grandes pagaban 11 pesos la cuota, los terrenos más chicos pagaban 10 pesos la cuota. O sea, 11 pesos, 60 cuotas y a 40 cuotas. Los terrenos de 10 por 20, 25 pagaban 400 pesos el total, y los otros pagaban 600 pesos, e incluida la escritura, incluida todo, que el Estado nos garantizara. Bueno, así es que llegamos a obtener los boletos. Creo que hasta hoy en la mitad del barrio pagaron, después se quedaron sin pagar porque resulta que viene una crisis económica también. Es decir, están a la entrega de la escritura, que es una decisión política también. Es decir, por lo tanto, no es que tienen que hacer una inversión, ¿no? Es decir, ya el barrio está. Pero ha costado muchísimo tiempo, mucha discusión. Es decir, Cada acción que desarrollaron implica la lucha como la construcción del derecho, la construcción para acceder, la lucha para acceder a la expropiación, la lucha para negociar cuando el Estado, una vez como va a ser el tema de la venta, de la compra de los terrenos, de las escrituras, o sea, constantemente lo que aparece en María Elena es la lucha como construcción de derecho. Exacto. Exacto, inclusive vecinos que nos pedían por qué no nos hacíamos cargo nosotros los fundamentos siempre han sido los mismos, es decir, porque ustedes tienen que tener garantía, es decir, no tienen ustedes en este tema de la vivienda, de sus casas, donde ustedes van a construir su casa que va a ser para siempre, no pueden ustedes dejar en manos de otros, tienen que ser ustedes directamente con el Estado, que el Estado les garantice, cosa que así fue, es decir, no tiene que intervenir una organización, porque en ese momento habían varios asentamientos, en lo cual había una disputa también, se había formado una federación de asentamientos de la provincia de Buenos Aires, particularmente de La Matanza, pues después aparecieron otros barrios, estaba Delía también el Tambo, es decir, nosotros ayudamos a ocupar también otras tierras que eran los mismos dueños, pero ya habíamos anticipado que los dueños negocien con el Estado, estaban de acuerdo, por eso se ocupó otro barrio que el 17 de octubre, del mismo dueño, de 528 familias, lotes. Después otro del más grande que era de 1700 lotes, que en Latinoamérica. 3 barrios eran del mismo dueño. Y habían 2 barrios más que estábamos juntos, que era el 24 de febrero y el Porvenir. Es decir, allí tenían dirigentes de que también, impulsado por Delía, por ejemplo, de que tenía que, es decir, la organización se tenía que hacer cargo y la organización cobrar las cuotas a los ocupantes. Y nosotros estábamos muy en contra de esa política, así que nos unimos con los 3 barrios estos, y estos 3 barrios sí lograron la regularización, es decir, el boleto, pagaron al Estado y ha sido a través del Estado. Claro. Los otros 2 barrios, es decir, ante la negación de que el Estado sea que nos tiene que regularizar y que tiene que ser la organización, quedaron, hasta hoy no tienen ninguna cuestión legal, ¿no? Ni el Porvenir ni el 24. ¿va?
Han quedado desamparados de la ley totalmente. Exacto, porque los dirigentes seguían persistiendo de que el Estado le dé la plata a ellos y que ellos le pagaban al dueño y que ellos le cobraban a cada uno de los vecinos. Nosotros con los fundamentos, es decir, los dirigentes no podemos garantizar porque la necesidad es mucha y la plata es de ustedes, que mejor que ustedes negocien directamente. Nosotros somos intermediarios nada más. Así que eso es el resultado que vamos a tener. Pero ha costado muchísimo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Es decir, hoy en el barrio Elena debe haber un 20% de que se renovó y compró ya cuando el barrio estaba hecho, ¿no? El 80% sigue viviendo, el hijo, el nieto. ¿Qué sensación nos recuerda de todos estos años, de la década del 80 hasta el 2016, de las diferentes etapas de lucha? ¿Qué sensaciones le quedan en el cuerpo a alguien como usted después de tantos años, no de persistir? Porque después vinieron el asfalto, después vinieron el debate sobre los planes sociales sí, los planes sociales no, la ocupación se queda, la ocupación se va. El agua potable. ¿Qué sensación le queda después a alguien de las diferentes etapas, ¿no? Del 80, el 90, el 2000? Mira, yo soy convencido y siempre lo he sido cuando estaba en la parte sindical, en los sindicatos también que he dirigido, siempre he tenido la misma concepción. Es decir, yo tengo que luchar por no por lo posible, sino por lo necesario. Podés llegar al objetivo o no, pero si yo lucho por lo posible, siempre te ponen traba, entonces tenés que luchar por lo posible nada más, y no por lo que vos precisás. Es decir, ¿te lleva más tiempo? Claro que te lleva más tiempo. ¿Es más duro? Claro que es más duro. Pero vos tenés que luchar porque el objetivo que te trazás, que es por lo que vos precisás. Es decir, satisfacción es enorme, yo le debo a mi organización todo. Es decir, he aprendido más en la organización que en lo sindical, teniendo en cuenta de que yo peleo por un modelo sindical distinto de lo que han llevado los sindicalistas tradicionales, que se han vuelto multimillonarios, ¿no? Que nunca defendieron su clase. Es decir, por eso somos clasistas, no somos clasistas y combativos, por esa la palabra clasista, que ya lo teníamos como antes de los 70, cuando teníamos la agrupación 1 de Mayo, que la dirigía René Salamanca, que era el secretario de Lemata de Córdoba, ¿no? Y secretario también de la CGT de Córdoba desde ese entonces, ¿no? Que hicieron el Cordobazo en el año 69. Es decir, bueno, yo soy muy viejo, ustedes son muy jóvenes, y satisfacción es enorme, porque gracias también a eso he aprendido en todas las actividades internacionales que he sido invitado, es decir, con un orgullo muy grande, gracias a mi organización, si no es imposible poder conocer. Hoy, hace poco estuve con el Papa el 10 de agosto, es decir, ya digo, gracias a que conozco los 5 continentes gracias a mi organización, porque las invitaciones vinieran y la representación era a la organización. Estuve en el Foro Mundial contra la Pobreza en Kenia, en África, en Naciones Unidas. Allí aprendí también cómo es una esclavitud de la Gran Siete, cómo son las villas, el hacinamiento allí en África. Fui testigo de las 60.000 primeras viviendas en Sudáfrica, en Ciudad de Cabo, que a través de cooperativas nosotros vinieron delegaciones de África acá, aprendieron de cómo es el cooperativismo social, no el cooperativismo empresarial, es decir, que es muy distinto. Y yo, por ejemplo, de allí aprendí de África, de Sudáfrica, aprendí, por ejemplo, cómo hacen participar a la familia en el modelo, en la construcción de su vivienda, es decir, muy lejos por arriba de lo que nosotros teníamos en el barrio Elena, es decir, cómo participaba, pero nunca cómo participaba la familia de esta manera, ¿no? Eso tratamos de impulsar después de aprender eso, es decir, cómo la familia para que se sientan dueños, así como que en un clavo y un arbolito son dueños de lo que están haciendo, ¿no? No que vengan, decir, se anoten en un lugar, ya tienen la vivienda, la siguen pagando. Es decir, es muy distinto la familia cuando participa. Y unas 2 preguntitas más, porque sabemos que su tiempo debe tener la gente. No tenés problema, hoy no tengo problema. Bueno. ¿Cómo considera el acceso, qué tan importante es el acceso a la vivienda digna para el desarrollo de las personas, de las familias? ¿Cuál es la importancia de este pueblo? Tan fundamental y tan importante que es el pilar de la familia. Eso y un salario, un trabajo estable. El trabajo estable, el ordenador en la familia, porque por más sueldo poco que gane, el que te ordena, decir esto para salud, esto para educación, hasta acá puedo, hasta acá no puedo, hay que hacer economía, porque no puedo pagar la boleta de la luz, bueno, aquí de esa manera, es decir, el ordenador, pero es fundamental,
es decir, para una familia tener su terrenito. Mirá, te voy a hablar no de la casa, sino del terrenito. Su terrenito, donde dice, acá nadie me va a molestar, nadie me va a sacar, esto va a ser mío, y el sacrificio mío vale muchísimo, porque a medida que voy comprando un ladrillo, 10 ladrillos, 20 ladrillos, es mío, es la inversión que estoy haciendo acá en casa. Es decir, todos sabemos de que una familia puede vivir con otra familia en el mismo terreno, aunque no vivan juntos en la misma casa, en el mismo terreno, siempre hay contradicciones enormes en la propia familia. El chico crece, que juega y que rompe tal cosa a tu familia, tu padre te mira mal, tu madre te mira mal y bueno, empieza una contradicción. En cambio, una familia que está en una casa, nos dieron también y hemos aprendido eso del Barrio Elena también, que también le hemos trasladado allí a África, de qué manera poder hacer los boletos compra-venta, porque también se da igual que acá, de que el 90% no son casados legalmente los matrimonios. Por lo tanto, ¿quién figura en el boleto? ¿Y quién figura en la escritura? Si figura uno solo, ese solo Es propietario. Cuando hay pelea de matrimonio, te vas vos porque es mi casa, ¿no? Es decir, empieza a jugar ya el tema económico, es decir, yo soy el propietario. Es decir, que nos pasaba a nosotros inclusive, que son anécdotas también, cuando fuimos a ocupar el barrio Elena, todos los barrios que ya existían nos trataban de villeros. Ahí vienen los villeros, hasta que por todos lados, es decir, vienen los delincuentes, bueno, las cosas que nos decían. Pero después que también empezamos a establecernos, otros barrios nos pedían, es decir, que ustedes cómo llegaron a la regularización, y ahí nos dimos de que tanto en Villa Unión, es decir, en los distintos barrios, cantidad de familias que fueron ocupantes, nunca hicieron ningún trámite, o sea que eran ocupantes como nosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos el boleto compra-venta, ya la gente se siente propietario. Entonces, su propio vecino, que lo ayudó a ocupar el Porvenir, por ejemplo, los villeros eran el Porvenir, y ellos dejaban de ser, o sea, ya dejaban de tener la categoría de villero, ¿no? Porque tenía el boleto de compra-venta. Entonces, el tema es que también nos dimos de la propia práctica que hicimos, cuando empezamos a decir los boletos, hay que confeccionar los boletos, allí había unas peleas matrimoniales tremendas. Que decía, hasta lastimados eran los matrimonios, se lastimaban. Entonces dijimos, no. Es decir, ahora proponemos al Estado que el Estado le haga el boleto a los dos. Es decir, para garantizar, ¿no? Claro. No son casados, pero el boleto está a nombre de nombre de ambos. Una pregunta, ¿cuál fue el proceso de lucha que se fue dando para ir dándole mejores condiciones de vida a los vecinos del barrio María Elena y cuáles son las que todavía faltan, ¿no? ¿Qué mejores se vieron a partir de esas luchas, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como por ejemplo el agua potable, algunas casas que se hicieron por cooperativas, etcétera? Bueno, en primer lugar, apenas nos instalamos y fuimos a ocupar, yo soy uno de los primeros que fui a ocupar el barrio Elena, después al año 85 recién se terminó de ocupar el barrio. Es decir, allí lo primero que uno piensa es decir, bueno, las cosas más sentidas de la gente, para su participación inclusive, es decir, era la salud y las tierras, es decir, lugar donde vivir y la salud. A partir de la salud, es decir, después de ahí surgen cantidad de necesidades insatisfechas enormes, ¿no? Es decir, las dos cosas encaramos, por eso también vimos que un grupo de estudiantes de medicina y también con el director que es hoy de Oro Verde, de San Paolo, y un médico que se murió, son los primeros que venían también a estar con los estudiantes de medicina de cuarto y quinto año para que empiece a funcionar la sala de forma gratuita, ¿no? Es decir, a partir de allí, decir cómo iba a ser la participación de todos los vecinos, es decir, para llevar y pelear el nombramiento después de los profesionales, que hasta hoy sigue, eso no es que terminó, es decir, porque las necesidades cada vez se van multiplicando mucho más, es decir, inclusive en la propia sala de salud, cuando arranca, que es una anécdota que siempre me cargan, por ejemplo a mí, era el encargado de repartir las pastillas anticonceptivas. Entonces habían dado marca, yo tenía un cuaderno y sabía que a qué marca le daba a cada mujer, ¿no? Es decir, me cargan hasta hoy, porque lo encaramos así y daba vergüenza, y las compañeras vecinas les daba vergüenza estar ahí, ¿no? En la sala. Entonces yo digo, vamos a estar yo en el momento que dejo de laburar, me vengo a la sala y listo. Y cada hecho de las cosas, vos te vas cada vez la necesidad mucho más grande, inclusive un conflicto muy grande que tuvimos cuando
entregan la empresa SECBA a Edenor, conflicto muy grande en La Matanza, es decir, que salió toda la semana en todos los medios, que negociamos inclusive con los gerentes franceses en un canal de televisión. En ese tiempo estaba Mauro Vial en Canal 7, firmamos los convenios, todo ahí en Canal 7, es una cosa... allí, por ejemplo, con la misma empresa, después que solucionamos el problema de las tarifas y las tarifas sociales y demás con la empresa, le dijimos a la empresa, bueno, precisamos, acá tenemos un problema serio y que no nos podemos comprar. Me acuerdo en ese momento que eran las pinzas para colocar los DIU. Me dieron 3 juegos de pinzas para colocar el DIU y a partir de ahí se comenzaron también a colocar el DIU en la sala de forma gratuita, por supuesto, ¿no? Y bueno, las pastillas también en forma gratuita, que lo lográbamos a través de fundaciones, a través de algunos laboratorios. Fue un trabajo que se hacía con mucha gente, no con poca, porque era imposible poder hacer con poca gente. Ahí empezaron a surgir, decir, bueno, hay cosas que no lo logramos, es decir, el arroyo, decíamos nosotros que tiene que ser a cielo abierto, canalizado a cielo abierto, con la parquización a la orilla del arroyo, esas cosas no lo hemos logrado. Empezamos a hacer un estudio sobre la napa freática, es decir, la contaminación cada vez de la sala, por supuesto, lo vivía en carne propia porque los chicos le daban antibióticos, pero los chicos a los 2 días volvían de nuevo con el mismo problema que tenía, así que era el agua. Es decir, que por eso era que presentamos proyectos a los distintos gobiernos, las dos cosas combinadas, entendiendo de cómo había que ir resolviendo el problema de la desocupación y que tendría que ser también a través de cooperativas que hagan el mismo trabajo y también la comunidad se tiene que también beneficiar de eso porque teniendo en cuenta que no es una empresa que cobra una barbaridad de dinero, sino que es una cooperativa social que hace ese trabajo, es decir, que combinado con estas dos cosas. Bueno, recién se pudo lograr eso en el año 2004, ¿no? En 2003 lo hemos logrado y se firmaron los convenios y comenzó la obra de la red de agua potable, de cloaca, acá en La Matanza, prueba piloto, después se extendió a varias provincias. Lo mismo ha sido con la vivienda. Pues sí, no basta el terreno. Tenemos el terreno, pero la vivienda, el tema de la vivienda, y tiene que haber, diseñamos una vivienda social, es decir, con los arquitectos, en algunos lugares lo hemos hecho con la Cámara de Arquitectos, con el Colegio de Arquitectos y con el Colegio de Ingenieros, el diseño de una vivienda popular que se pueda pagar una cuota que sea accesible para el que gana poco, para el jubilado o para el que no tiene trabajo, pero que la pueda pagar, ¿no? Es así que, bueno, el gobierno de Néstor Kirchner que nos quería cooptar, decimos nosotros, porque nos han invitado permanentemente